Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que usted esté viendo esta grabación, aquí estamos de nuevo, otra vez. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que nos da y nos permite para comentar sobre su palabra. Hoy voy a hablar del tema un pacto inalterable. Quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad. Oramos juntos, le invito. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí y que nos permites tomar tu santo nombre en nuestros labios. Que a pesar de todas las cosas, Señor, que nosotros hacemos, no cabe duda que tu misericordia es mejor que la vida. Y cada mañana nosotros estamos estrenando tu misericordia, porque es nueva cada mañana. En el nombre de Jesús, guíanos, Padre, y ayúdanos. Y que en el comentario de estos textos, de esta porción de la escritura del apóstol Pablo a los Gálatas, nosotros, Señor, seamos entendidos y podamos comprender, Señor, mejor cómo hemos de honrarte a ti en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues en Gálatas capítulo 3, versículo 15 hasta el 18, nos dice esto: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, no lo invalida para quitar o para evitar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero si Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, Dios le dio gracia a Abraham por medio de la promesa. La gracia demuestra la misericordia de Dios, hermanos, y antecede a la ley. La ley no altera la relación con Dios por medio de la fe, porque sin fe, tenemos en la Escritura, es imposible agradar a Dios. Sentirse sometido a una obediencia torturante por temor a la maldición causa temor, quita la paz, porque la perfección humana nunca satisfacirá plenamente la perfección divina. De eso estamos conscientes. Y más cuando como hombres no entendemos los propósitos de Dios. Pregunto, ¿cree usted que Dios ordenaría una ley para perjudicar a sus criaturas? Cuando nos presentamos ante Dios así como somos, su gracia nos abraza. Y nos encontramos con un Dios que no es juez, sino Padre en sentido propio y absoluto. El propósito de la ley, Gálatas, ahora capítulo 3, versículo 19 hasta el 22. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, allí dice claramente, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de un solo lado, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. El apóstol Pablo dice en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos dice el apóstol Pablo a los romanos. La ley es para definir el pecado. No se puede condenar a una persona por hacer algo que no está prohibido. La ley nos declara culpables y nos hace saber que necesitamos un Salvador. Esa es la finalidad de la ley. Se plantea la idea que Dios no le dio la ley a Moisés directamente, según Hechos capítulo 7, versículo 53. Cuando están apedreando a Esteban les dice que ellos no pudieron guardar la ley que fue dada por ángeles. Hebreos capítulo 2, versículo 2, habla que si la palabra dada por los ángeles fue firme y toda desobediencia trajo condenación, entonces nos hace notar cuánto más pensáis que pasará con aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios. ¿Cómo Dios, tan santo, tratará directamente con el hombre? Pero Dios se valió de un mediador.
que en más de una ocasión el mismo pueblo lo solicitó por miedo a morir, según encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 19, cuando Dios está hablando con Moisés y Moisés convoca al pueblo para estar allí y tiene aquellos límites y ven cómo humea la montaña, cómo hay los truenos, los relámpagos, el fuego, y entonces ellos temen y le dicen a Moisés, habla tú con Dios y tú dinos lo que Dios te diga porque no hay necesidad que muramos tantos, es que te mate a ti, ¿no? Aunque yo peque, hay una cosa de la que yo puedo estar seguro. La gracia de Dios, el amor de Dios van a permanecer inalterables. El Espíritu de Dios nos convence de pecado, para arrepentimiento. Si fuéramos infieles, dice la Escritura, Él permanece fiel. La Escritura lo encerró entonces todo bajo pecado antes de Jesucristo. No había otro camino que la ley. La única manera de acercarse al Creador, de relacionarse con Él. El fin de la ley, pudiera decirse, cuando vemos esta palabra en Gálatas, en el capítulo, en el versículo, los versículos que acabamos de leer, podríamos decir que el fin de la ley es Cristo, porque así está dicho, pero la finalidad, a veces no pensamos en esa extensión de la misma palabra. La finalidad de la ley es conducirnos a la gracia. En la indefensión humana, la Biblia nos dice, recuerdo otra vez, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Entonces, necesitamos un Salvador. Llegada la fe, Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 29. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. No olvide la palabra ayo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Recuerde la palabra ayo. El ayo entre los griegos era un siervo de confianza, llamado también paidagogo, un anciano de buen carácter, al que se le encargaba el bienestar moral del niño y debía guiarle y cuidar hasta comprobar que tenía las cualidades esenciales de hombría. La ley es como el ayo que nos guiaba, o como el ayo que guiaba al niño. Si un prosélito aceptaba la ley, hacía 4 cosas: circuncidarse, ofrecer sacrificio, bautizarse y pagar tributo. Era común el lavatorio en aquellos tiempos, un lavatorio ceremonial. Se cortaba el pelo y las uñas, se desnudaba, se sumergía en el agua, y el agua debía llegar a todas las partes de su cuerpo. Hacía profesión de fe ante testigos, y allí en el agua se le leía parte de la ley. Al salir del agua era un miembro del pueblo judío, pero venida la fe, aquellas distinciones entre judíos y griegos, esclavos y libres, varón o mujer, desaparecen, porque todos debemos creer en Cristo como Señor y Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. En la oración matutina se dice que un niño daba gracias a Dios por no haber nacido gentil, ni esclavo, y también por no ser mujer. Bueno, esas diferencias, recuerden, se acabaron. Los días de la niñez, hablando ahora un poquito más sobre la niñez, Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Bueno, podría decirse que eso tenga algún sentido de idea de que no sabíamos nada de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. De Jesús recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es muy, muy importante y muy interesante. Yo no he alcanzado a sondearlo absolutamente todo para entender la palabra que recibimos potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero pudiera decir que la concepción de la vida está solamente en las manos de Dios. Y cómo es posible que el ADN esté en nuestros descendientes o que nosotros tengamos el ADN de nuestros padres. Ahora bien, dice, y si hijos, pues también herederos de Dios. Aunque a los 12 años el varón era llevado por su padre a la sinagoga para ser un hijo de la ley, aún así, el niño no podía contraer ninguna acción legal ni en su propia vida. No difería de un esclavo al ser menor de edad, o mientras fuera menor de edad. El apóstol Pablo tiene algo que decirle a los Gálatas, capítulo 4, versículos 8 al 11. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, más ahora, conociendo a Dios. Y entonces hace un cambio, o más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, porque queréis esclavizaros a ellas otra vez. No es posible conocer a Dios por iniciativa propia. Dios se ha revelado al hombre en su gracia. El hombre no ha buscado a Dios. Tendríamos que retroceder hasta el principio de la creación. ¿Acaso Adán, después de haber fallado, corrió a buscar a Dios arrepentido, a decirle, me equivoqué, Señor, y ahora quiero que me... No, Adán se escondió y fue Dios quien vino a buscarlo. Así que es Dios quien nos busca y es Dios quien nos encuentra. Así que ahora somos conocidos por Dios. Y antes fuimos conocidos por Dios, pero atraídos a misericordia ahora. Esto es algo muy interesante y muy importante. Los rudimentos son débiles porque no quitan el pecado. Convencen a la persona de ser pecador, pero lograr el perdón de sus pecados, no. Ni le dan poder para vencer tampoco las tentaciones. La gracia es suficiente para estas necesidades. Los días de reposo, las nuevas lunas para los meses, las fiestas, las anuales, la Pascua, Pentecostés, tabernáculos, los años sabáticos y el jubileo. Se dividen en días sagrados y seculares. Cumplirlos no certifica cumplir debidamente con Dios. Sabemos que la vida tiene su posición, su lugar en Dios y está sujeta a su sola potestad. Por eso Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. En San Juan capítulo 10, versículo 10 se lo dice. La fe no son momentos especiales y externos. Para el cristiano todos los días son del Señor. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hay un llamamiento muy cariñoso que hace el apóstol Pablo y me llama la atención. Gálatas capítulo 4, versículo 12 al 20. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. ¿Sabíais que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio? Y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaron? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieseis sacado vuestros ojos para dármelos. Me he hecho pues su enemigo por decirles la verdad. Tienen celo por vosotros aquellos que lo están conmoviendo, pero no para bien, sino para
sino porque quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno, es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos, hijitos, es la expresión que me llama la atención. Hijitos míos, y esto es muy raro, es único en esta epístola. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es Juan el que lo dice a los suyos y lo repite, pero en labios de Pablo yo lo he visto nada más esta vez. Hasta que Cristo se ha formado en vosotros, dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo llegó a ellos la primera vez por una enfermedad. Se cree que Pablo sufría fuertes dolores de cabeza. Se cree que Pablo tenía también problemas en la vista a causa de la visión del camino a Damasco. Dice, no me volvisteis la espalda con asco. Algo así como no me escupieron, porque era una costumbre, escupir a los epilépticos u otros enfermos. Bueno, la gente escupía a ese tipo de gente para que no se les pegara a ellos el espíritu malo. Pablo usó una metáfora gráfica. Llevar a los de Galacia a Cristo le costó como dolores de parto y los seguía pasando. Qué profundo afecto encierran estas palabras, pues. Juan usa esta expresión, hijitos míos, con ternura. Pablo solo en este pasaje los llama hijitos. El acento del amor penetra hasta donde los tonos de la ira no pueden llegar. Dentro de todo esto hay un significado en la historia. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Dice el apóstol Pablo, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Cheque esto. Los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Esto refiere a la cátedra que hay después de leer la ley en la sinagoga, en que los rabinos decían cosas que alteraban lo escrito en la ley, y eso era lo esclavizante, no la ley. La ley no es esclavizante. La ley en sí es el propósito de Dios. Vuelvo a repetir una pregunta que hice ya antes. ¿Usted cree que Dios establecería una ley con tal de perjudicar a sus criaturas? Jesús mencionó que por la tradición invalidaban la palabra de Dios y eso se había transmitido y muchas cosas hacían semejantes a estas, según San Marcos 7:13. Una alegoría. Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa de Dios. Y las dos mujeres son dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí y da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ella junto con sus hijos está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según la promesa? Así también ahora, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El sentido literal muchas veces a nosotros nos pone, por las traducciones de la Biblia, nos ponen en un predicamento. Hay otro sentido que es el sentido que resulta de la investigación. Lo que refiere también el texto es otro sentido y al fin de cuentas lo que es el sentido alegórico. Y los rabinos tenían una habilidad para sacar de una porción histórica una extracción con sentidos interesantes. Y Pablo es un hombre instruido. Extrae de la historia de Abraham, de Sara, de Agar, de Ismael e Isaac esta alegoría.
Abraham y Agar, sin aprobación de Dios, les nació Ismael. Isaac nació de Sara por la promesa divina. Agar quiso afrentar a Sara por su esterilidad. Cuando Isaac era niño, Ismael se burlaba de él, y Pablo lo relaciona con la persecución de los judaizantes contra los cristianos. Isaac, el heredero de la promesa, es el pacto de gracia. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, este es un don de Dios. Eso es inalterable. Padre, te damos gracias por este pacto inalterable. Y te bendigo, Señor, por lo mucho que haces con nosotros. Señor, que no siendo nada ni siendo parte de tu pueblo, tuviste misericordia de nosotros y nos has traído a ti. Ayúdanos a crecer y a caminar contigo en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser avisados. Y todo esto que contiene tu palabra, ayúdanos, Señor, a entenderlo y aplicarlo a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis amados. Muchas gracias por su atención.